vidas, Señor, nuestros corazones, afina nuestro oído, nuestra mente para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya. Quiero invitarlos, hermanos. Hoy olvidé mis lentes, no sé dónde los dejé, los guardé tan bien que ni yo mismo sé dónde los dejé, pero voy a tratar, tienen paciencia, a tratar de hacer esto un poquito más grande. Aleluya. Quiero invitarlos, hermanos, a abrir las Biblias en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. En delante vamos a dar el principio y de ahí vamos a partir. Aleluya. Damos gracias, mientras damos gracias al Señor por la confianza que nos ha tenido nuestro pastor y nuestros hermanos para estar aquí. Por el privilegio, hermanos, que Dios me da de estar de pie una vez más ante el pueblo del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Jehová bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pueden ocupar sus lugares diciendo gloria a Dios. Aleluya. El Señor, hermanos, ha sido bueno y el Señor siempre día tras día nos bendice. No importa cuán nosotros hagamos, no importa cuántas veces nosotros, hermanos, nosotros busquemos al Señor, Él siempre está ahí. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja. A veces nosotros pensamos que Dios ya no está. En los momentos difíciles hay veces que el hombre se desespera y el hombre clama. El hombre quiere que Dios responda inmediatamente. El hombre quiere ver la mano de Dios cuando Él. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja en su tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no va a hacer nada antes, porque si lo hace antes, no tendría ninguna bendición para nosotros. Ni lo va a hacer después, porque nosotros lo malinterpretaríamos y quizás no daríamos gracias y honra a aquel que lo hizo. Sino que Dios lleva el tiempo perfecto en el momento preciso para que nosotros podamos entender que la gloria de Dios está presente. Y el título, hermanos, que yo le estaba buscando, hermanos, y no encontraba ninguno a que me diera, ¿verdad?, ese presentación. Y yo le titulé, hermanos, Recibiendo la bendición. Y estaba estudiando, hermanos, este libro de Números, hermanos, y estaba mirando, ¿verdad?, que cuando Jehová viene, hermanos, a Moisés y le dice, ve y dile a Aarón. Hermano, le dice, si usted lee un poquito antes del 23, 22, 23 en delante, el Señor, hermanos, le dice, hermanos, y le da, hermanos, a Moisés que haga algo. Lo hermoso, hermanos, de esto es que Jehová le habló a Moisés y le dice a Moisés, ve y preséntate delante de Aarón y de sus hijos y dile, ¿verdad?, la bendición que tú vas a dar para que ellos reciban. Dios Dios tenía el poder, hermano, para hacerse presente en ese momento y llegar y bendecir al pueblo. Pero Dios había establecido un sacerdocio. Dios había establecido, hermanos, en su palabra, había establecido, hermanos, una norma, algo que tenía que ser cumplido para que el pueblo pudiera ver la gloria de Dios. Miren, nosotros los humanos somos tan valientes, pero no es verdad. Porque decimos nosotros que hacemos y deshacemos.
Pero la realidad es que cuando vemos una cosa sobrenatural o que sucede algo grandioso, nos entra el temor, nos entra el miedo. Algunos decimos, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a esto, no le tengo miedo a aquello. Pero de repente va por ahí en la noche y escucha un ruidito y hasta parece que vio algo, y a veces fue usted mismo el que hizo el ruido. Pero si usted recibió una plática, estuvo platicando un día antes, vamos a decir el día de hoy, estuvo platicando con alguien acerca de algo que aconteció, algo no muy agradable, que esto puede pasar, que en la noche, ¿verdad? Por ahí anda un león ahí cerca y que en la noche está atacando a la gente, ¿verdad? Cuando usted sale en la noche, lo primerito que va a hacer, andar muy alerta. Pero donde quiera que escuche un ruidito, lo primero que va a venir a su mente, que hay un peligro, que hay una circunstancia que usted tiene que tener cuidado. Esto es lo que Jehová quería prevenirle al pueblo. Dios quería prevenir al pueblo que no cayeran en pecado, que no cayeran en circunstancias difíciles, sino que Dios quería que ellos fijaran sus ojos en su presencia. Que ellos pusieran, hermanos, su mirada en aquel que los había sacado de Egipto, en aquel que había, hermanos, hecho los cielos y la tierra, aquel que había formado al hombre. Pero el hombre en su naturaleza siempre mira primero al lado. Mire, tristemente, pero la realidad, si ahorita yo le dijera quién viene entrando ahí, la mayoría de nosotros voltearíamos si escucháramos un ruido. Esa es la realidad. Porque, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas las veces le ponemos más atención a lo exterior, a lo que hay a nuestro lado, lo que hay a nuestro alrededor, y descuidamos la voz de Dios. Hay veces que Dios nos habla cuando estamos dormidos, bien a gusto, y de repente se nos quita el sueño y el Señor te levanta y te dice, ponte a orar por esto. Y estamos tan a gusto que damos la vuelta para el otro lado a ver si nos quedamos dormidos, y nos empezamos a quedar dormidos, y el Señor nuevamente te vuelve a despertar y te dice, levántate, ora por esto, porque hay una necesidad, porque hay un problema, necesitas doblar rodillas, necesitas poner atención en lo que te estoy pidiendo, en lo que te estoy diciendo. Y hermanos, el hombre se vuelve a dar la vuelta y se queda bien a gusto. ¿Cuántos hemos soñado una cosa en la noche y nos levantamos en la mañana y hay algunas cosas que no nos acordamos, pero cuando empiezan a venir recuerdos nos entra la preocupación? Porque no hicimos lo que debíamos de haber hecho. Hace algunos días yo platicaba con mi esposa acerca de unos sueños que estaba dormido y el Señor me levantó. Y estábamos preocupados por lo que estaba aconteciendo. Y el Señor me dijo, ponte a orar, porque es necesario, porque Él necesita una bendición. Y me puse a orar, hermanos, y no me podía dormir, eran las 5 de la mañana, y oraba un ratito y luego me quedaba otro ratito silencito a ver si me dormía, y no me dormía, y me levantaba y volví a orar, y decía a mi esposa, recita los salmos que te sabes. Le digo, todos los que me sé ya los pasé y voy a empezar otra vez, porque hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Hay veces que Dios pone una alarma en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón. No siempre es usted, no siempre es alguien de su familia. Dios quiere bendecir a alguien, pero necesitamos levantarnos y doblar rodillas y para que esa bendición caiga sobre aquella persona que Dios está llamando. Me llama mucho la atención, hermanos, que cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba estudiando, cuando se me fue el nombre, hermanos, cuando viene esta rebelión de Coré, hermanos, tenía un privilegio, hermanos, de ser parte del sacerdocio de Dios, de ser parte del pueblo de Dios, de tener la bendición, algo, hermanos, que no todos los demás tenían.
Pero el error más grande de él fue poner atención a los que andaban hablando por ahí o los que decían algo equivocado alrededor de él. Y por esa causa, hermanos, él reclama y él empieza a murmurar y se pone a la par de Moisés y le dice: ¿acaso Jehová solamente habla con Moisés? No podrá hablar con nosotros. Nosotros también somos parte de los escogidos de Dios. Pero recordemos, hermanos, que Moisés fue seleccionado por Dios. Dios escogió a Moisés para trasladar su palabra para el pueblo, para que el pueblo recibiese lo que Dios tenía para ellos. El pueblo del Señor, hermano, nosotros como pueblo de Dios somos privilegiados. Nosotros, dice la Escritura, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, fuimos seleccionados por Dios con un propósito. Usted y yo no somos cualquier cosa que anda caminando por ahí. Usted y yo tenemos un propósito en los planes de Dios. Pero usted y yo, hermanos, somos privilegiados delante del Señor. Yo recordaba estos días atrás, cuando el Señor me llama a mí, andábamos cerca de 25 personas trabajando en la hoja y andábamos cortando bonches por ahí, y de repente llega el hermano y llega a trabajar como cualquiera y agarra su surco. Bueno, allá, no sé, los que han cortado hoja saben esto, todo está por líneas, y llega y agarra él su surco y me toca a mí al lado. Y me toca al lado y decían que era muy callado y que no hablaba, y pues yo no le hablaba ni nada. Después de como una hora y media, me empezó a platicar, me empezó a hablar a mí algo y me empezó a decir, y ni siquiera me preguntó mi nombre primero. Y empezamos a entablar una conversación y me empezó a introducir la palabra de Dios. Y me empezó a hablar. El hermano medio es testigo que a veces nos íbamos por ahí, nos juntábamos varios y nos íbamos por ahí a vagar. El hermano Eloy, ¿se acuerda? A veces pasábamos por ese bar se vio a casi 100 millas por hora en un carrazo que traía el hermano Artemio, y había hace rato que yo sentía que casi me salía para arriba. Pero todo eso, hermanos, pasamos y el Señor empezó a hablar a mi vida porque ellos empezaron a trabajar en mí. A veces estamos dispuestos, queremos, hermanos, ver que la gloria de Dios se manifieste, pero no estamos dispuestos a invertir. No estamos dispuestos a dar. Y yo no sé cuánto les costó a los hermanos, pero creo que salí caro, porque me llevaban a comer y me llevaban a un buen restaurante, y cuando era hora de pagar, pues vamos a pagar, y no, ahora voy a pagar yo. Bueno, pues, y ahora voy a pagar yo, y ya después me invitaban a salir, hermanos, y me daba vergüenza ir con ellos, porque no me dejaban pagar. Y yo decía, no, pues que no quieren que yo pague, y todo el tiempo, pues ya después no me van ni a invitar ni a ningún lado. Pero Dios empezó a trabajar en mi vida, y Dios llevó la bendición a mi casa. Porque, hermanos, yo estaba en una vida, hermanos, no agradable a Dios. Yo algunas veces les he platicado, cuando yo llegué a este país, yo venía con malos pensamientos. Yo en mi mente, hermanos, traía malas cosas en mi mente, y yo dije 3 años, 3 años, pero mi plan era 3 años y medio nomás, regresar a mi país, como si estuviera tan fácil, ¿verdad? Regresar a hacer lo que tenía que hacer, y me venía otra vez y se me olvidaba como si no tuviera familia. Y a veces el hombre actúa de esa manera. El hombre actúa como si la vida fuera de él, como si el hombre tuviera control sobre las cosas. Pero no es así. Dios tiene el control sobre nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Mire, hay una gran diferencia entre cuando
Dios da la bendición, pero yo tengo que aprender a recibir. Porque también, si Dios me quiere bendecir, pero yo no me dejo, voy a poner resistencia. Y si yo pongo resistencia, hermanos, yo puedo caer en una situación difícil. Y entonces sí, lamentamos después, me ayudas con el tiempo, hija, porque yo me pierdo. Dice en el libro de Números, en el versículo 26, hermanos, leímos hasta el 25, voy a leer el 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, veníamos con una mente pervertida, una mente distorsionada, una mente desordenada? Y cuando vinimos a los pies de Cristo, Él puso paz en nuestro corazón. Por eso, hermanos, hoy en día, después de que yo he pasado todo este proceso, hermanos, yo puedo decirles, Dios es bueno, Dios te ama. Y Dios, hermanos, no hay otra cosa mejor que servir a Cristo. Alguien preguntaba por ahí y decía, ¿verdad? Dios no existe, decía un hombre, y decía, Dios no existe porque si Dios existiera, no hubiera sufrimiento en el mundo. Y la realidad no es esa. Dios existe. Y yo le decía, Dios existe tan cierto como el aire. Y le digo, ¿tú me puedes decir qué color es el aire? Dice, no se puede. Entonces, ¿tú cómo me puedes decir a mí que el aire existe? Dice, porque yo lo puedo sentir. Cuando sopla, yo siento esa frescura. Si yo estoy muy acalorizado, siento lo rico y me acomodo y me refresco. Y le decía yo, así es Dios. Cuando yo me siento abatido, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento, de verdad, de una manera que no estoy a gusto, yo vengo a los pies de Cristo, vengo al Señor y me pongo a orarle al Señor y le pido misericordia. Y cuando viene el Señor, el toque, la bendición de Dios, yo me conforto, yo siento esa frescura, yo siento fuerzas, yo me levanto y me renuevo y vuelvo a caminar otra vez con una mirada fija en el Señor. Cuando el hombre entiende, hermano, esto, el ser humano no hay que lo detenga, porque si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso miramos en la palabra del Señor que en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, que el Señor les dice a los discípulos, vayan y no salgan de ahí, ahí manténganse, ahí vayan por este periodo de tiempo y no salgan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, ser revestidos de la presencia de Dios para nosotros poder seguir adelante, para nosotros poder, ¿verdad?, llevar la palabra del Señor, poder llevar las buenas nuevas de salvación. Es necesario que el hombre, dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchos que quieren ser testigos allá. Mándeme a Europa. Hay que empezar aquí en casa. Hay que empezar a testificar. No tenemos que hacer mucho, solamente dar testimonio del poder de Dios. Estos días cuando fuimos a evangelizar, le decíamos a una persona, le decíamos, mire, Dios es tan bueno, mire lo que ha hecho en mi vida. Y le empezaba a dar testimonio, le decía lo que Dios ha hecho. Dios me ha sacado después de estar, decía mi esposa,
mirábamos unas fotos hace algunos días y mirar una foto, hermanos, donde estaba, hermanos, yo ahora que las miro, yo miro como si estuviera muerto. Un rostro, hermanos, donde se reflejaba la muerte en el rostro, y el Señor me sacó de ahí. El Señor me levantó. Ahí está nuestra hermana Marisol, que también el Señor ha hecho algo grande en su vida. Hermanos, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no recibir las bendiciones de Dios? A veces uno se pone a pensar en estas situaciones y dice uno, a veces, hermanos, nosotros esperamos que Dios haga algo extraordinario, haga algo grande, y nosotros no le servimos con todo el corazón. Y muchas de las veces, hermanos, hasta que Dios hace algo o permite algo que pase en nuestra vida, algo difícil, hasta entonces entendemos muchas cosas. Y yo meditaba en mi mente, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué esperar a una situación difícil para poder levantar mis manos? ¿Por qué esperar una situación difícil para yo poner, hermanos, ahí de rodillas y agradecer a Dios? ¿Por qué esperar, hermanos, que el Señor permita algo difícil en mi vida para yo poder ver la gloria de Dios? Recuerdo ahora que fuimos a ver al hermano Félix en el hospital y que estaba ahí y que lo miramos y yo les decía a nuestros hermanos, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, pero la palabra del Señor nos enseña que Dios tiene el tiempo perfecto, y para que haya una sanidad tiene que haber un enfermo. Para que haya un milagro, tiene que haber alguien en una situación difícil. Entonces, Dios va a obrar de una manera extraordinaria. A veces que el hombre tiene que llegar a un límite donde el doctor le dice, no hay nada, no sé qué está pasando, esto no hay solución. Y ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta más hermosa. Yo lo digo, hermanos, porque cuando estaba en esa situación y le dicen a mi esposa, yo no sabía en ese momento, porque uno cuando está en ese momento uno no tiene el conocimiento, pero cuando le dijeron a ella que quizás no pasaba la noche y ella clamó a Dios, ella podía ponerse a llorar, podía llamarle a todo mundo, podía salirse y gritar afuera, podía hacer tantas cosas, pero no lo hizo. Ella inmediatamente y mis hijos empezaron a orar, empezaron a clamar a Dios, empezaron a pedir misericordia a Dios, y Dios escuchó su oración, porque Dios tenía un plan y Dios trabajó, hermanos. Cuando después ella me platica y yo le digo a ella, sin saber todavía eso, cuando yo reaccioné y en mi mente me puse a orar al Señor y le pedí misericordia y le oré al Señor como pocas veces le había orado. Y le dije al Señor, si es tu tiempo, si es el tiempo que yo me tengo que ir, Señor, dame paz. Pero si es el tiempo que tú tienes para algo más grande, Señor, levántame y llévame, Señor, a ese lugar donde yo sé que tú vas a hacer algo mayor. Pero sobre todo, prepárame para recibir lo que tú tienes para mí. Por eso decía al principio, Dios quiere bendecirnos, pero no todos quieren recibir la bendición. Recordemos, vuelvo atrás, cuando este hombre, siendo parte del sacerdocio, hermanos, tenía todos los privilegios, pero se rebela. Y cuando se rebela, Dios lo tiene que apartar. Y Dios lo aparta, pero no solamente lo apartó para que no hiciera daño, sino que Dios lo destruyó
Dios lo quitó, le quitó la vida, y a todos los que estaban con él. Hermanos, hay que tener cuidado con las bendiciones de Dios. Dios ha puesto el sacerdocio. Usted, como padre de familia, usted es el sacerdote de su casa. Usted es el que debe declamar bendiciones. Hace muchos años yo recuerdo, a veces mi esposa cuando empezamos me decía, a veces uno platicando y no le poníamos atención y uno decía algo y ella me decía, no, tú siempre debes de dar bendición. Y hermanos, aprendimos eso, que nosotros estamos para bendecir. ¿Cuántos de nosotros queremos que a nuestros hijos les pase algo malo? Cuando están enojados, cuando los hacen enojar ahí, aunque se quiere quitar el cinto y todo, pero cuando se le pasa el coraje, le da una bendición. Dios te bendiga y te guarde. Dios te lleve en la mañana cuando usted se levanta. Siempre clame bendición sobre sus hijos, sobre su esposa. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir si nosotros clamamos. Si nosotros no damos bendición, entonces tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que el Señor también nos vaya a cortar. Tenemos que ser sabios. Ya estoy casi para cerrar, hermanos. El tiempo se va muy rápido o yo soy muy lento, una de dos. Quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aleluya. Dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿quiénes son los que van a recibir esto? Cualquiera, no, la palabra del Señor, pero los que esperan en Jehová. Hay que saber esperar las bendiciones de Dios, hay que saber esperar el tiempo de Dios. Decía, recuerdo que mi esposa siempre decía una palabra y siempre la ha dicho: no le ayudemos a Dios, Dios no necesita ayuda. Y cada vez que me dice que escucho esa palabra, viene a mí, hermanos, que este texto, que muchas veces nosotros como seres humanos queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, y Dios no va a trabajar en nuestro tiempo. Dios trabaja en su tiempo porque Él es perfecto. Porque en el tiempo de Dios, hermanos, vamos a alcanzar madurez, vamos a alcanzar crecimiento, vamos a tener, hermanos, bendición y vida eterna. Pero si nosotros, hermanos, actuamos y queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, no vamos a saber esperar. Siempre pongo como ejemplo a mi esposa, pero a algunos hermanos les he dicho, y que Dios, hermanos, trabaja en nuestra vida conforme a lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros, hermanos, vivimos una vida al día, vivimos una vida, hermanos, conforme nosotros creemos que está bien. Pero Dios siempre va a trabajar porque en nuestra vida, de manera que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Y yo le decía hace algún tiempo a mi esposa, hace muchos años, ¿verdad?, cuando tuvimos ciertas cosas por ahí, y nos decía, platicaba con mi esposa y me decía: ¿por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué otra vez esto? Y yo le decía: es que Dios va a trabajar en nosotros hasta que no crezcamos en ese punto. Entonces Dios va a trabajar de una manera diferente. ¿Sabe por qué siempre se topa con la misma piedra? ¿Sabe por qué siempre cae en el mismo hoyo? ¿Sabe por qué a veces le cala el mismo zapato? Porque nosotros no hemos aprendido a esperar en Dios. Y ese zapato le va a dejar de apretar hasta cuando sea el tiempo, usted se dé cuenta que el pie ya le creció, que el pie ya se le hinchó y que necesita cambiar de zapato, necesita tomar un rumbo diferente. Cuando usted se dé cuenta que ese hoyo está ahí y no se ha tapado, una de dos:
le va a sacar vuelta y no va a volver a caer en él. O va a agarrar la pala y se va a poner a taparlo para que no caiga otro en el mismo hoyo. Cuando usted se dé cuenta que esa piedra está haciendo daño cada vez que pasa por ese camino, usted va a tomar el tiempo y va a trabajar con esa piedra para que no vuelva a tropezar a nadie en ese camino. Dios trabaja en nosotros de igual manera. Si usted es impaciente, déjeme decirle que aún en el trabajo Dios le va a poner uno de esos que le va a sacar hasta las canas, que le va a puchar, hermano, y lo va a llevar al límite. Porque Dios quiere que crezca, Dios quiere que usted sea diferente, Dios quiere que yo sea diferente. Y Dios lo va a puchar ahí. Cuando usted aprenda, mire, ya con esto voy a terminar porque se me va el tiempo. Hace muchos años, mi esposa es testigo, había un hombre cuando trabajaba en la Skinner y empecé a trabajar y yo no lo conocía y él empezó a trabajar también después ahí con nosotros. Y cargaban los trailers y nos poníamos a cargar, y como yo estaba estaqueando hasta el frente, dejábamos todos el lonche en un mismo lugar. Este hombre venía, hermanos, y se comía mi lonche. Sabía que yo era cristiano y era su manera de probarme. Y cuando a 2, 3 veces, hermanos, que se lo comía y que yo me di cuenta que se lo había comido, cuando salí del trailer, pues mi lonche ya casi se lo había acabado, y me molesté y le reclamé. Y lo primero que me dijo: usted es cristiano, usted no se puede enojar. Y eso me caló, porque pues a veces por falta de conocimiento, pero después me di cuenta que el Señor también se enojó. La diferencia es que el Señor nos dice que nos airemos pero no pequemos, que cuando nos dé el enojo tengamos cuidado con lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Y hermanos, y yo por mucho tiempo, por algún tiempo batallé con esa persona, y un día estando que me dejó totalmente, tenía como 3 días que me dejaba sin lonche, sin nada, hermanos, y le dije al Señor: Señor, ayúdame porque ya no puedo con este. Y el Señor me dijo: tienes que crecer aquí en esta área. Y le dije: Señor, ¿qué voy a hacer con este? ¿Me quitas del trabajo, de este trabajo, o a ver qué haces con él? Y a veces nosotros somos, hermanos, nuestras palabras que decimos no las cuidamos, no sabemos lo que decimos, o a veces sí sabemos y a veces las aventamos. Y yo le dije al Señor: Señor, o me das otro trabajo o me quitas este de aquí, porque no sé qué va a pasar. Hermanos, a la siguiente semana, el fin de semana, él se puso a tomar, ¿no?, por ahí, y lo agarró la policía y lo echaron para México. Y yo estaba triste, porque yo le había dicho al Señor, y le decía al Señor: Señor, perdóname, haz que él pueda volver a venir, que no va. Y entonces el Señor me hizo crecer ahí, porque el Señor estaba probando mi paciencia, porque normalmente nosotros somos impacientes, lo queremos como el microwave, lo pongo ahorita y lo quiero ya, y no es así. Dios se lleva su tiempo. ¿Ustedes creen que Dios no me puede sanar de cáncer instantáneamente? Pero el Señor no quiso, el Señor tenía otro plan. El Señor sabía que si en el primer proceso que yo pasé, el Señor me sanaba, yo no iba a aprender ni quizás iba a entender los planes de Dios para mi vida. Y cuando estoy en mi mente y me dice el doctor: es cáncer, y paso el proceso ya de que entiendo que es cáncer, ¿verdad? Yo dije: ok, me operan y un mes estoy trabajando otra vez, estoy fuera. Hermanos, el Señor me ha tenido, voy para 2 años y no, todavía estoy peleando con el doctor. Esta semana, hace 2 semanas que fuimos a una cita y le dije al doctor: ya me quiero ir a trabajar, y me dijo: todavía no. Le digo: ¿por qué no? Me dice: porque si estás expuesto al sol por ciertos periodos de tiempo,
tu piel no se quema como normalmente las personas, sino tú totalmente te tostarías tu piel totalmente y te puede venir cáncer otra vez. Y le dije, Señor, es que, ¿qué está pasando? Y también le digo al doctor, es que ya necesito trabajar porque ya son mucho tiempo. Y el Señor trae en mi memoria, ¿acaso te ha faltado algo? Y le pedí perdón a Dios. Porque hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha sustentado nuestra casa por medio de ustedes. Dios los bendiga por eso, por medio de a alguien más, de gente que a veces no conocemos mucho, pero Dios hasta el día de hoy nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, Dios tiene el cuidado de nosotros. No importa, hermanos, cuán sea tu necesidad, Dios te va a llevar adelante. Dios te va a sacar adelante. Mire lo que dice el versículo de 41 de Isaías, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí entendí lo que el Señor tiene para nosotros. Dios tiene propósito en nuestra vida. Dios tiene algo grande para ti, hermano. Por eso, hermanos, le decía el título, recibiendo la bendición de Dios. Porque si nosotros sabemos apreciar, mire, cuando alguien viene y le da un regalo, hermana, hermana Elvia, que la use. Cuando el hermano le da un regalo vamos a decir que a usted le gusta mucho, pero cuando viene y le da un regalo que no le gusta, le costó más, pero el más baratito le gusta más a usted. ¿Cuál cuida más? ¿El más caro o el que a usted le gusta más? ¿Por qué? Porque es de su agrado. Mire, Dios tiene tanto cuidado con nosotros que cuando nosotros servimos a Dios conforme al corazón de Dios o la voluntad de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos lleva a lugares especiales. Dios nos lleva, hermanos, a lugares altos. Por eso, hermanos, los dones que Dios nos ha dado no son cualquier cosa. Dios nos los dio para beneficio de su obra. Con este versículo termino, hermanos, y cierro. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, es Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está la clave, hermanos? En el deleite. El deleite, ¿verdad? No es cuando usted se come algo y que no supo, bueno, hace gesto y muchas veces si hay gente busca que no lo vean y lo escupe y lo tira, aunque se lo haya dado a alguien que usted aprecia mucho. Pero cuando hay algo que a su paladar es delicioso, no importa cuán caro sea, cuán esfuerzo se haya puesto en eso, si su paladar lo disfruta, lo deleita, hermanos, usted lo toma, hermano, cierra hasta sus ojos, esto sí está bueno, esto sí vale la pena. Hermanos, cuando servimos al Señor, tenemos que aprender cuando venimos a la presencia del Señor a decir, esto sí está bueno. Debemos de aprender a deleitarnos, a darle sabor, hermanos, a decir, hermanos, lo que el Señor, hermanos, ha hecho en nuestra vida. Cuando, hermanos, tenemos esa reacción en la presencia del Señor, entonces, hermanos, me voy a gozar. Va a haber paz en mi corazón. Pongámonos de pie, hermanos. Yo estoy cerrando con esto.
Es importante, hermanos, que haya en nuestro corazón. Por eso el salmista siempre, hermanos, en los salmos miramos que él, cuando escribe los salmos, hermanos, la mayoría de los salmos miramos, hermanos, que hay un agrado en la presencia de Dios. Cada vez que él se expresa de una manera especial, él exalta al Señor y dice: vean, hermanos, cuán preciosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Pero también dice en el Salmo 100: cuando entro yo por tus puertas con una acción de gracias, por tus atrios con alabanza, cuando yo alabo y glorifico tu nombre, hermanos, hay una bendición en mi vida. Eso es lo que el Señor, hermanos, quiere de nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos lo que a Dios le agrada, entonces vamos a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Hermanos, con esto yo cierro. Dios mucho les bendiga. Espero que haya sido de bendición, hermanos, para su vida. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Y Dios mucho les bendiga y que haya sido algo edificativo.